Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, les doy la bienvenida a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar los retos de sostenibilidad en las empresas y el gobierno con la colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. Y pues bueno, el día de hoy vamos a empezar con una muy buena noticia. México está liderando la región con conferencias y eventos enfocados en el reciclaje de plásticos, como las conferencias de Plastic Recycling LATAM, que reúne expertos y empresas comprometidas con mejorar las tasas de reciclaje en la región. También se ha destacado por iniciativas de captura de gas en vertederos para convertir residuos en energía. ¿Cómo ven? Qué buena onda, ¿no? Cuando a veces piensas pues, que todo está así de desesperanza, tienes cosas que te pueden alegrar tantito, ¿no? Y en México. Sí, muy bien. Pues el día de hoy estamos muy felices y muy agradecidas porque recibimos a Francisco Suárez, director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas en FEMSA y Asuntos Corporativos, Negocios Estratégicos y División Salud. Francisco estudió la carrera de Contador Público en la Universidad Autónoma de Baja California, donde también concluyó la maestría en Administración, en CETIS y el doctorado en Administración con concentración en Administración Estratégica. Es un apasionado de la sostenibilidad y fue el primer latino en ser presidente del Centro Mundial del Medio Ambiente del 2015 al 2018. En 2020, este mismo organismo votó por unanimidad para elegirlo director emérito, en reconocimiento a sus muchos años de servicio dedicado. En el año 2020 fue reconocido como uno de los 100 latinos más influyentes ante la crisis climática por la organización Sachamama. Pues, Francisco, hoy estamos muy agradecidas de tenerte aquí. Y bienvenida a este espacio creado por Tolerancia Activa e impulsado por Mundo Ejecutivo. Primero te pregunto cómo estás. Muy bien, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, empezamos preguntándote un poquito por ti. Y como dice Aranza, eres un apasionado de los temas de sostenibilidad y nos encantaría a todos nuestros oyentes y a nosotras escuchar cómo fue que te involucraste en estos temas, cómo fue que te empezó a interesar esto, Francisco. Bueno, pues ya escuchaban ahí un poquito Baja California, en la semblanza. Soy Ensenada, Baja California, y pues tengo la suerte de haber crecido a un lado del mar, hijo de un papá oceanólogo y geólogo, que más su papá fue de los fundadores de Ciencias Marinas allá en Ensenada. Wow. Y entonces, bueno, desde casa viene un poco eso, y con mamá, desde club de jardinería, voluntaria en asilo de ancianos y mil temas ahí que en mi casa vi desde muy pequeño. Es más, scout marino, hay Boy Scouts marinos que también no sabía que eso existía. Sí, está padrísimo, porque aparte, en lugar de trabajar en parques, nos reunimos en la playa o en islas. Wow. Entonces también te va dejando ahí algo en la mochila sostenible de la vida. Y ya luego, por cuestiones de trabajo, tuve la oportunidad en 2010, 2011 de iniciar el área de sostenibilidad para FEMSA. Y ahí fue cuando me empecé a involucrar, digo, no solo obviamente como área de FEMSA, sino también en el mundo ambiental, ONGs, que bueno, estuve en muchos consejos ambientales y sociales. No me dio la vida después de que cambié de puestos y me fui a operar otra vez negocios. Y vuelvo a asuntos públicos, pero ya no con tanto, vamos a llamarle coordinación o trabajo con sostenibilidad, pero sigo muy activo en varios consejos ambientales, sociales, como el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, Aldeas SOS, que son orfanatorios, y también con algunos startups aquí en México, además, y también ahorita que hablamos de emprendimiento, con Enactus, que se encarga de temas de emprendimiento social a nivel de universidades. Entonces, como se pueden dar cuenta, fue algo que pues, nací con eso, fue un rol formal en temas laborales, y ya le seguí porque pues, ya me sentí que era algo que requería seguir impulsando, seguir haciendo. Ahorita platicamos un poquito antes de iniciar. Escribo cada semana una columna dedicada a este tema, y creo pues, muchísimo que en lo que ustedes hacen, darlo a conocer, porque muchas veces las notas
de huracanes se enfocan más en el cuántos daños y víctimas se tuvo, y las historias tan padres que tenemos en México, como las que comentaban ahorita de números, no se van a conocer. Y creo que requerimos mucho más escala y sumar voces para que esto tome la atracción que requerimos. Ahora, me gustaría preguntarte, teniendo esta relación tan cercana con el mar, y tú que lo viste pues tan vivo, nosotros tenemos en la familia de mi esposo está la tradición de ir justo a la baja, y esto ha sido a lo largo de un rato, y yo he visto cómo hace 5 años no tenía nada que ver con lo que hay hoy. Yo puedo imaginar que tú tienes este parámetro pues muchísimo más fijo. ¿Crees que, porque en la crisis climática pues hay mucho debate de los sectores involucrados y todos tienen diferentes posturas, ¿no? Partiendo de un ejemplo como ese, donde tuviste quizás la biodiversidad en su máximo esplendor y hoy no tiene nada que ver, ¿qué opinas al respecto? Bueno, sí tenemos zonas en México pues muy complicadas por el crecimiento que hemos tenido del nivel del mar, que obviamente, pues no sé, en ciertas zonas que es de tortugas que van a anidar y pues ya el nivel de la arena pues, se movió, pues es imposible que lleguen. Y afortunadamente tenemos muchas ONGs, hablando de ONGs, trabajando en Nayarit, en diferentes playas de Jalisco, he estado, es más, en eventos justo para ayudar a las tortuguitas que salgan después de haber cuidado la playa, que la gente pues, realmente dejara en paz la especie, pero en otras zonas sí está complicado. Tenemos datos muy alarmantes a nivel mundial, no solo México, de el nivel o el porcentaje que hemos bajado de especies en el mundo, y si seguimos igual, se nos puede ir un porcentaje muy alto al 2050. Entonces, sí, o sea, es más, y no solo baja, estaba platicando con compañeros ahí del área, que estuvieron en Bacalar en la laguna hace unas semanas, me tocó ir hace 35 años, sí, cuando no, quizás había un par de casitas. En Bacalar, Quintana Roo. En Bacalar, Quintana Roo. Y ahorita, bueno, fui hace algunos años y wow, está pobladísimo, sí, y es otra dimensión. El color del agua cambió. Todo completamente. Se está gentrificando. Tenemos zonas, sí, a tu punto, me tocó atravesar y viajar por toda la baja, donde eran pues, lugares vírgenes que llegabas además me tocó ir hasta campamentos ahí con amigos geólogos de mi papá o ayudarlo o ir a trabajos de campo que pone los sismógrafos, porque era también especialista en temblores y sismología, donde sí, o sea, ahora regresas y ves la mancha urbana en muchas ciudades que le ganó a zonas pues que no eran protegidas y no se planeó bien el crecimiento. Y por otro lado también, porque no, digo, no solo hablar de lo negativo, o sea, sí veo también algunas zonas que sí se cuidaron, que son completamente diferentes, que podemos tomar como ejemplo y mejores prácticas. Pero sí, o sea, digo, tenemos que ser realistas en esto. Muchas playas con niveles de contaminación de todo tipo que tenemos en México. No hablo solo de Baja, sino en general, pues son zonas que sí han pasado 10, 20, 30 años y está, como dices tú, nada que ver con lo que era en su momento, que me tocó verlo, sí, por primera vez. Y pues esta visión tan amplia de la importancia de la sostenibilidad que tienes, Francisco, además de al ser miembro de la Agenda Global para el Futuro de las Industrias de Consumo del Foro Económico Mundial, ¿qué podrías aconsejarle bajo tu experiencia? ¿Qué le va a sumar a los empresarios a adoptar esta visión que tú ya tienes y esta misión en sus operaciones? Hablando de sostenibilidad. Sí, a ver, tú tocas un buen punto y a nivel del WEF, el World Economic Forum, que de hecho lo dejé hace poquito, ese consejo, sí, pero me tocó colaborar mucho y es increíble porque ahí formamos un poco la agenda de Davos cada año. A ver, como generación, es más, si quieren ampliar la generación de los que tienen 20, 30, 50, 70, va a ser el reto de la transición de energía fósil a renovable. Ese es como para mí de los temas más importantes que requerimos cambiar. Tenemos metas muy fuertes, fuertes en el sentido de agresivas,
a cumplir el 2030, que si no triplicamos la energía renovable que tenemos ya instalada a nivel planeta, no se va a lograr. Y si llegamos ya pues en esos temas de calentamiento global a pues, situaciones complicadas de calentamiento, o sea, si no llegamos a cuidar un punto meta de no pasar a 1.5, que lo ideal 2, pues ya se saben toda la historia, ¿no? Esto es como un efecto que va a ser complicado de revertir. Y te diría que esos son de los temas o de los tracks que el WEF trabaja mucho, ¿no? La transición energética, tiene algunas iniciativas de 1 trillion trees a plantar también, que eso va a ayudar de otra manera importante. Y creo que pues si cada sector, o sea, no solo el privado, público, ONGs, sectores de comunicación, academia, entienden su rol y luego nos sumamos a hacer realmente la diferencia en escala que requerimos, ¿no? Entonces, yo les diría que el profesor Schwab, que ha sido fundó el WEF hace más de 50 años, y los tracks que ha armado en agua, en movilidad sostenible, en nuevamente planeación urbana, pues hacen la diferencia, pero sí requerimos más escala para que esto avance. Por supuesto, estos ejercicios son muy valiosos, ¿no? Pero, ¿qué crees tú o cuál es tu perspectiva? Porque estas conversaciones se llevan a un nivel macro, ¿cómo lo aterrizas a lo micro? O sea, si bien es cierto, nos vemos impactados por ese tipo de decisiones en el nivel macro, gente de a pie como yo, ¿no? Pues, ¿cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo comunicas? Pienso mucho también, me llama mucho la atención que mencionas que saliste de este consejo hace un tiempo, pero pues pensando en la transición hacia energías más renovables. Si alguna vez se contempló, que yo supongo que ustedes estaban mucho más adelantados que nosotros, la implicación que iba a tener la inteligencia artificial, por ejemplo. Ok. Sí, a ver, bueno, número uno, a tu primer comentario, a nivel de América Latina, sí tenemos un compromiso importante de reducción de emisiones entre un 24 y 29% de aquí al 2030. Bueno, ya está a nivel de la TAM. En México también tenemos compromisos importantes al 2030 y 2050. Y yo lo que les diría en general, y es algo que he hablado mucho, tengo un par de TED Talks o TEDx Talks, que el compromiso en esto debe ser personal. O sea, no puedo esperarme yo a que el gobierno X o tal gobernador o la empresa, no sé qué, se pronuncie, sino que realmente pues, está en nosotros el cambiar nuestra huella individual. O sea, si sumamos los 8 billones que somos en el mundo, 8,000 millones, realmente sí hace la diferencia. Ahora, si me preguntas un poquito en la línea de energía renovable y cómo vamos avanzando, yo les diría que tenemos mucho más que hacer. O sea, tenemos aquí en México y la región, somos privilegiados en energía solar, en energía eólica. Entonces creo que podemos avanzar mucho más en ese sentido. Y además ahora con el nearshoring, que requerimos más energía, se puede aprovechar mucho más. Ahora, combinándolo con tu pregunta de IA, de hecho la columna de la semana pasada, o estas últimas semanas, hablé de cómo la IA puede ayudarnos al reto que tenemos en cuanto a cambio climático. Ahora, ahí también tenemos algunos temas importantes a cuidar. Y esto no solo de México, también de Estados Unidos. La IA va avanzando tan rápido que la parte regulatoria no va alcanzando. ¿Sí? Entonces de repente tenemos los dilemas que ustedes ya saben de que el auto autónomo ya estaba disponible desde hace años, pero al final si hay un accidente, ¿a quién culpas? ¿Al programador, a la compañía de IA, al pasajero? Entonces, bueno, en estos temas también, para efectos de cambio climático, y ya está disponible. O sea, tenemos, es más, mi hijo mayor estudia en Canadá, Business y Finance, pero se especializó también, o una subespecialidad en sostenibilidad, y me pasa mucha información de lo que está estudiando. Y es padrísimo que incluyen ahora estudiantes de Business la administración de bosques. Y en esa materia empiezan a analizar vía los drones cómo está la mancha de los diferentes bosques y cómo los están cuidando para hacer una pues forestación sostenible, ¿sí? A nivel de Canadá, y lo hacen con IA. A nivel de IA también tienes ya información para cuidar y monitorear ciertos patrones del clima
y poder prever algunas situaciones también, es más, de tormentas, huracanes, que se puedan apoyar. El monitoreo de glaciares también es lo mismo vía drones que se puede hacer. En agricultura, a cómo está de irregular los patrones del clima, te apoyas con IA para saber más o menos cómo y dónde sembrar, porque también no hay una consistencia a nivel de flujo de agua. Entonces, es más, y de ahí, o sea, la parte, hablé de movilidad sostenible en cuanto a autos autónomos. Si logramos avanzar en la regulación e implementación, pues en lugar de tener un auto, no sé cuánto requieres entre auto y auto oficialmente, 3 metros, 5 metros. 5 metros. 5 metros. Según, sí, mi según la memoria. ciudad. Según la ciudad. Según Bueno, la ciudad. Sí, en la Ciudad de México son 30 exacto. centímetros. Bueno, se conectan un auto con el otro, la inteligencia, y requiere centímetros nada más porque van conectados. Entonces optimizas el espacio que requieres a nivel de carreteras. A nivel de programación de flujos, a veces están cargados ciertos autos autónomos que pueden ser o con humanos, tipo Waze. Waze es IA en buena medida y podemos aprovecharlo mucho más. Entonces, yo sí que estoy bastante positivo, aunque en el reto de cambio climático y cómo vamos avanzando en el logro de los ODS, que ya nos puede sumar muchísimo. Es más, pues estuve en un panel de mundo ejecutivo de la cumbre de las 1000 empresas en diciembre, y justo el panel que moderé fue cómo IA nos va a ayudar a avanzar con la agenda sostenible mundial. Y me da mucho gusto que la ONU tiene, es más, la senadora Lagunes nos estuvo platicando cómo la ONU ya puso un comité encargado de ODS, pero sumado con IA. Entonces, ese tipo de avances me dan esperanza de que vamos bien, pero de nuevo, la parte regulatoria que avance, la implementación, el costo de la tecnología, infraestructura, va a ser la diferencia para que esto avance realmente. Ahora, hablando de esto de inteligencia artificial, sé que también lanzaste muchas iniciativas, las impulsaste. Y la pregunta es, ¿qué beneficios le trae a las empresas sumarse a este tipo de organizaciones como la World Environmental Center, de la cual tuviste un rol importante, fuiste presidente? Sí, bueno, algo padrísimo del WEC es que, bueno, número uno, empezó hace ya casi 50 años, 45 años, antes de que este tema de cambio climático fuera un problema. Entonces, pues, y nació como un brazo de la ONU. Sí. Entonces, tenemos un consejo interesante que lo dividimos en 2 tiers, uno de Europa y otro acá de América Latina o de América, basado en Washington DC, y el otro está en Alemania. Entonces, ahorita, y cuando iniciábamos con los primeros puntos de México, a ver, número uno, sí tenemos mucho que aprender, pero también México tiene mucho que aportar para mostrar mejores prácticas. Y yo lo que les diría que traje como primer punto es, a ver, si es el World Environment Center, requeríamos más compañías latinas y mexicanas ahí. Que se involucren. Que se involucren y participen. Y eso se logró como paso 1. Paso 2, nos trajimos eventos de primera aquí a México, además aquí en Ciudad de México. Uno fue justo cuando los ODS salieron, sí. Y fue, a ver, pues esto, ¿cómo le entramos? ¿Qué es esto? Entonces fue un taller que hicimos aquí en México, de muchas compañías mexicanas. Invité al CEO del WEC, que era parte de mi equipo, a platicar el tema. Invitamos compañías de otras partes del mundo para platicar cómo lo estaban avanzando en Europa. Eso fue uno muy padre. En temas de agua también hicimos un foro muy importante que coordinó el WEC. Y la otra que les diría que es como de los sellos de programas que ha bajado fondos el WEC, es justo lo que comentaban un poco al principio de las pymes. O sea, cómo sumas más pymes a tu cadena sostenible. Y bueno, pues muchas están viendo cómo pagan la nómina la siguiente semana. Están viendo cómo salen adelante con lo básico, ¿sí? Y lo digo en el mejor de los planes, y todavía súmale, ¿sí?, a que le inviertan en capacitación y el software y no sé qué, pues van a decir, ¿sabes qué? Déjame nada más sobrevivo antes de que, con lo mío, sí, deja antes respirar un de salvar el ratito, planeta. claro. ¿Sí? Entonces,
sí, hemos bajado fondos justo para capacitar y no les cueste nada a las pymes en Centroamérica y en algunos países de mercados emergentes que ha estado como un programa insignia del WEC. Uno se llama Pathway a las Américas, donde justo traemos la formación a pymes. Sería como un resumen, pero tiene 40 años, ¿no? Y esto lo hiciste mientras fuiste el presidente de sostenibilidad de FEMSA. O sea, ¿te referías a que te entregaste a FEMSA como presidente de sostenibilidad de FEMSA cuando hiciste esto, o esto lo hiciste de manera individual? No, fíjate que buena pregunta, fue en un traslape interesante porque estaba yo cambiando, creo que mi primer año estuve cambiando como director de asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA, ya estaba en FEMSA, Coca-Cola FEMSA, y me iba a la parte de negocios. Entonces estuve un año así, y ya 2 estuve en nuevos negocios como chairman del WEC. Entonces lo mantuve, sí, aún y cuando ya no estaba en sostenibilidad. En sostenibilidad directamente. Y ahora que tocas ese tema, entonces, ¿cómo es que, perdón que intervenga, pero pues FEMSA es una empresa muy grande en México, y entonces me imagino que tú, siendo el director de sostenibilidad, ¿cómo fue que FEMSA vio como una prioridad tener esto, de integrar más bien a su estrategia de negocios la sostenibilidad? Porque creo que sería un muy buen ejemplo de réplica para muchas empresas, siendo sí, porque una gran además matriz. fueron innovadores, pero fueron innovadores. La duda es si esta innovación se debió a que estabas tú ahí ya enterado de qué estaba pasando. Fue un impulsor y embajador, pero no. A ver, buena pregunta. Número uno, bueno, FEMSA tiene 130 años y ha sido, como decía, una compañía pionera, o había sido hasta entonces pionera social, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, antes que tuviéramos el IMSS, ¿sí? Teníamos un hospital propio de FEMSA. Antes que existiera el Infonavit, ya teníamos los préstamos Pavitac para trabajadores, y estaba la colonia Cuauhtémoc, que era de FEMSA, y además de ahí salen como las bases para crear el Infonavit. Entonces, sí había tenido un sello social muy importante. Don Eugenio Garzazada fue el líder que fundó el TEC de Monterrey. Después de estudiar en MIT hace más de 100 años, llegó y fundó el TEC, que cumplió 85 el año pasado, ¿no? Entonces, habían sido varios tracks, pero sí, y a su pregunta, yo estaba en aquel entonces en la oficina ahí de presidencia con José Antonio Fernández, y veía como el chairman y CEO de la compañía, con su equipo directivo, estaban convencidos, o me refiero a la más alta dirección de la compañía, ya preocupados y ocupados con decir, ¿saben qué? Requerimos ahora buscar un liderazgo y entender esto como compañía, cómo le entramos. Y la verdad que para mí fue, además yo lo recomiendo, si eres un CEO en potencia o te interesa desarrollarte como directivo, el haber pasado por estar iniciando sostenibilidad o manejar una área de sostenibilidad para una compañía es una súper oportunidad, porque justo iniciamos el área y fue empezar, sí, o sea, a empezar a desarrollar una estrategia de sostenibilidad, a reportar, a iniciar los primeros KPIs ambientales, y luego junto con el CFO, los CFOs, tanto de FEMSA como Coca-Cola FEMSA, el empezar a reportar en el Dow Jones Sustainability Index, que eventualmente quedamos como líderes de América Latina en Emerging Markets. Entonces, les diría que fue algo que para mí increíble que se sumó, y por otro lado también pues que la compañía le invierte en recursos, un equipo, un presupuesto importante, en integrarlo en la estrategia de la compañía, en reportarlo, en tener transparencia, en aventarse, porque fuimos de las primeras y de repente, oye, a ver, esto tiene un riesgo, si cómo reporto, qué reporto, ¿no? Entonces fuimos avanzando y fuimos afortunadamente creando una cultura top-down y bottom-up de que esto realmente es lo que requerimos hacer, y vamos avanzando bien. Esto fue hace 12 años. Sí. O sea, y en 12 años han tenido una revolución bárbara en términos de sostenibilidad. Quizás también esto puede dar esperanza, ¿no? A las empresas que dicen, no, ya voy tardísimo, no hay forma. Nunca es tarde, además, no.
que se apalanquen y aprovechen las compañías que se quieren sumar a lo que hemos avanzado. Y obviamente, como en todos lados, de repente te tropiezas y esta meta o este tema como le entramos, hay tecnología que ha avanzado mucho más. Entonces, no, yo lo que le diría es súmanse y súbanse a la ola verde. No hay momento que sea tarde. Yo creo que sí, en el 2050, si estamos con la temperatura, quién sabe en qué grado, sí, pero ahorita es el momento y estamos justo para hacerlo. Sí, y ahí también eso de la temperatura, pues estabas mencionando que el 2030, que ya justo se están empezando, ya se cambió la narrativa y se habla del 2050, asumiendo que no, o sea, no hubo forma de echarla para atrás, que sí vamos a llegar a los 2 grados que se prevían. Entonces también ahí es algo interesante, ¿no? Porque que la gente diga, bueno, pues incluso con este escenario, sí hay forma de poder yo mismo empezar prácticas sostenibles que abarcan mucho más que el medio ambiente, abarcan de ahí nuestra iniciativa, ¿no? O sea, hablar de sostenibilidad no es hablar de árboles ni de medio ambiente, también es hablar de cómo tratan a las personas. Me llama mucho la atención esto que nos cuentas de que tenían, o sea, que fueron las bases del Infonavit, me parece increíble. Sí. De a tu gente y cómo te gobiernas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cuáles dirías que han sido los mayores logros de FEMSA y retos en sostenibilidad? Bueno, ya les platiqué un poco la historia, cómo lo fuimos desarrollando y luego empezar a ocupar los rankings o lugares principales en el Dow Jones, FTSE4Good y otros que tienen que ver con, es más, a tu punto, o sea, estos yearbooks como el Sustainability Yearbook o el Dow Jones no solo mide la parte ambiental, o sea, tiene varios componentes muy importantes que tienen que ver con gente. Nuestra estrategia es un arbolito que todavía me ha gustado verlo porque en su momento me tocó diseñarlo y crearlo con un equipo de muchas personas de FEMSA. Y está basado en la ética y valores, transparencia, gobernanza, y luego tiene 3 brazos el árbol, ¿no? Uno es nuestra gente, nuestra comunidad y el planeta, ¿no? Entonces, y luego hay muchas ramitas que son muchos temas, ¿no? Hay uno que es abasto sostenible, que te platicamos un poco más. Entonces, eso, yo lo que les diría es que me da mucho gusto que literalmente sembramos un árbol de sostenibilidad en FEMSA y ha dado muchos frutos. El abasto sostenible, con nuestros miles de proveedores ahora, el área de abastecimiento se encarga también de platicar, tiene un encuentro anual, oye, ¿cómo está su performance en temas ambientales? Si es una compañía con un buen desempeño ambiental y social o sostenibilidad, pues tendrás mejores oportunidades para considerarte con una propuesta económica. Entonces, creo que eso suma mucho, es más, el simplemente preguntar, ¿sí? Oye, ¿qué prácticas tienes? El tener un manual para proveedores, eso es muy relevante. Y luego, así como les comenté que fue desde iniciar un poco el trabajo interno con los CFOs, pues ya hace un año o 2 se emitieron bonos verdes aquí en la Bolsa Mexicana de Valores ligadas con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso también pues, nos da una posibilidad de recibir un financiamiento verde en temas puntuales y se convierte en una ventaja competitiva también, de tener fuentes para poder operar o traer proyectos que están ligados a la sostenibilidad. Otro tema que yo sé que también te apasiona mucho es todo lo que tiene que ver con startups o emprendimientos. ¿De qué manera tú ves que tienen un impacto estos proyectos de emprendimiento en cuanto a la sostenibilidad? Sí, algo que les diría, bueno, es más, número 1, porque hubo un TEDx Talk que también di que el título era el emprendimiento, un vehículo para lograr la sostenibilidad. Y creo muchísimo en ese tema. No solo como, obviamente puede ser cualquier tipo de startup, ¿no? Pero yo creo que es súper formativo. Yo fui un joven emprendedor a los 14 años con mi propio negocio de cordado de raquetas. Era tenista y empecé un negocio casero que luego ya lo llevé a una tienda y lo hice en forma. Con un préstamo que recibí, lo pagué y bueno, toda una historia. ¿Cómo crees? Sí, ¡Qué sí, increíble! Sí, entonces yo creo que esa parte
sí es muy formativa. Creo que así como el emprendimiento, pues de repente vas a fracasar y de aprender, pero sí he estado muy involucrado. Por ejemplo, en su momento lanzamos un programa de emprendimiento social con Achoca aquí en México, que se apoyó y se financió a muchos jóvenes de México. Estábamos en algunos estados focalizados como Nuevo León, como Veracruz, como en algunos por Morelia, Puebla, en fin, fue algo muy padre que hicimos. Y muchas alianzas, o sea, con universidades, el TEC de Monterrey, apoyamos mucho la parte de emprendimiento. Y actualmente en lo que sigo muy activo es con el Consejo de Enactus. Enactus, aquí en México son más de 55,000 jóvenes universitarios emprendiendo. Enactus. Enactus, se lo recomiendo mucho, no es comercial, pero pues, aparte es una ONG que está en todo el mundo. Y aquí en México son más de 500, según yo son 550 universidades que son parte de Enactus. Hay un encuentro cada año, bueno, los estatales, los nacionales, y el que gana el nacional se va al mundial. Aquí fue en México el nacional, y además fue en Ciudad de México a principios de julio, e increíble, además las ganadoras son de Sinaloa, que justo su producto además era un desperdicio del camarón, que a veces la cabeza la recortas que es la que no se vende, y de ahí sacan un sazonador de base camarón y lo comercializan. Que es más, si no me avientan tomatazos las compañeras ahí de Sinaloa, se llaman Tasty Shrimp, y son jóvenes de universidad allá de Sinaloa, y en lugar de que fuera un desperdicio, se imaginan la cabeza de camarón a la intemperie, bueno, un foco infeccioso y de todo se pueden imaginar, a convertirlo en un negocio. Bueno, este es un ejemplo, pero son miles de proyectos que se hacen cada año, y a mí me encanta dedicarle tiempo y apoyarlos. Y he sido mentor. La semana pasada les di una conferencia al Hub de Guadalajara, y he estado en los años, no me da la vida y el tiempo, pero en Monterrey, cuando estaba en Monterrey, una división del programa de emprendimiento que teníamos, que se llamaba Jóvenes con Valor. Hicimos otro que se llamaba Volver a Creer. Era el TEC, Renace y nosotros, y eran... Renace hace reinserción social, correcto, ¿no? Correcto. Y ahí eran jóvenes, primero delincuentes, que salen de estar en detención, y los apoyamos con capacitación y formación de sus proyectos de emprendimiento. Y ahí fue uno muy padre. Yo estuve de coach o de mentor, de Splash, de Autosplash, que eran como car wash portátil que llevas a los centros comerciales. Ah, ¿cómo crees? Sí. Órale, súper pionero en eso. Sí, entonces sí, es un tema que creo mucho, y es más, algunos programas entran, salen, pero en general yo creo que el tema de emprendimiento aquí en México, hablando de pymes, integrarlas a tu cadena, ayudar, y si tienes el tiempo, es lo más valioso, y tu experiencia, que puedas ayudar a los jóvenes a que emprendan y les vaya bien. Oye, Francisco, y al final nosotros, como te comentábamos, Tolerancia Activa sí tiene un enfoque en generar política pública. Desde tu experiencia, ¿cuáles pueden ser las mejores prácticas en política pública que crees que ayuden a fortalecer las políticas ESG en México? A ver, yo lo que creo es, pues número uno, sí requerimos, y no solo aquí en México, en general, si volteamos a ver a Estados Unidos, requerimos consistencia en que si entramos al Acuerdo de París y hay compromisos, no porque entró un republicano y luego un demócrata esté en la línea de fuego, el que esos temas salgan de la agenda. Esto requiere estar de manera consistente y no negociable. Vamos a tomarlo como nivel federal, ¿sí? Y si los compromisos se hicieron en el 2018 con el Acuerdo de París, si se mantienen y no cambian, ¿sí? O 16, 17, no sé mal número, 18, bueno, fue el Acuerdo de París que ya vamos en ese rango de tiempo. Entonces,
más, 2000, bueno, ya me me tienes hiciste dudar del pensando. número, pero tiene más de Ajá. 10 años el Acuerdo de París, según Sí, yo. claro. Sí. Y además ahí estuve, ahorita me acuerdo del año exacto. 2008, sí, entre lo que lo googleas. Entonces, ese es un tema importante a nivel federal. Ahora, lo que yo creo que tenemos mucho, 16. 2016, andaba bien en el primer número, Sí, yo también 2016. Ajá. Entonces, bueno, en 2016 ya tenemos que 8 años. Sí. No es posible que en 8 años gobiernos federales del planeta entran, salgan y estemos todavía convenciéndonos que si cambio climático existe o no. Y creo que en México debe ser lo mismo. A nivel, yo creo que también tenemos mucho que hacer a nivel de ciudades o a nivel subnacional, como la llaman. Ahí yo creo que tenemos tantas iniciativas que deben de quedar plasmadas en un documento oficial de desarrollo urbano de las ciudades, de cómo crecemos. Entonces yo creo que ahí son varias capas, desde los acuerdos de París de 2016, desde acuerdos a nivel de país que se mantengan y no se puedan negociar cada cambio de sexenio o cada 4 años en Estados Unidos. Y creo que a nivel de alcaldes hay muchísimo que hacer, que también podemos avanzar más a nivel de México y la escala que requerimos. ¿Pero en qué? O sea, si tuvieras que elegir un tema, ¿cuál sería? A ver, yo creo que no es uno solo. Yo creo que, por ejemplo, en movilidad sostenible, creo que es bien importante el estar asegurando que las siguientes inversiones que tenemos, por ejemplo, de transporte público, tengan un componente eléctrico. Yo creo que si vamos a estar autorizando desarrollos, pues que se mantengan las áreas verdes y crecer más. Creo que hay áreas protegidas que se deben de mantener. Creo que en temas de agua requerimos asegurar un presupuesto para el tratamiento de agua a nivel de ciudades. Pues hay tantos ejes que se me hace complicado decir uno, pero Sí, son claro. varios frentes que creo que podemos atacar. Tendrá que ser sistémico, Sí. definitivamente. Sí. Y pues bueno, para ya cerrar, Francisco, ¿qué recomendaciones les darías a las personas para que se involucren más en la sostenibilidad? ¿Qué acciones sencillas crees que puedan implementar? Y sobre todo, bueno, son 2 preguntas en una. Estas pequeñas y medianas empresas también de las que hablabas, ¿cómo las empresas grandes podrían incluirlas para sumarse en esto, ya que ellas, como lo decías muy bien, a lo mejor no pueden implementar esto porque pues tienen que subsistir? Uh-huh. Ok, a ver, la primera parte, y lo hablé un poquito cuando mencionaba el TED Talk, que fue hablar de mi compromiso personal. Y muchos sectores a veces, como comentabas hace ratito, oye, pues no es mi problema, que se encargue el gobierno o las compañías grandotas o lo que sea. No, creo que cada sector es bien importante que se sume. El sector público, a nivel de políticas públicas, que se mantenga y sea alguien que sea el custodio, que esto no se pueda mover. A nivel de compañías, creo que deben de, número uno, hacer su tarea propia, pero también a nivel de pymes, incluir y beneficiar a las que tengan mejores prácticas. O sea, si tú eres una compañía, una pyme, que llegas con una propuesta económica, aparte de cumplir con el precio, calidad, tiempo de entrega, todo lo que se requiere, oye, también tengo un buen desempeño ambiental, hago esto, cuido mi comunidad, atiendo mi comunidad inmediata. Creo que esa es una manera que podemos, como compañía tractora, ayudar a las pymes. Es más, si eres una compañía local, que lo hacemos en algunos casos con nivel de startup, una condición también de días de pago preferente, que eso es una súper ayuda también. Súper ayuda. Sí, entonces esto es algo público. OXXO, por ejemplo, firma convenios a nivel de estado para contratar y beneficiar categorías especiales de proveedores locales para desarrollar el comercio del estado. Y bueno, el sector, ya hablábamos de la parte de comunicación, el comunicar esto, y que bueno, que les felicito que le dediquen tiempo a esto, es súper valioso. Gracias. A nivel de academia, o sea, que los profesores en su currícula, si va a ser un proyecto de cualquier inversión, incluyan el triple bottom line, o sea, que la medición del desempeño económico, social y ambiental.
¿Qué les cuesta incluirlo en los MBAs, en las universidades? Y luego tú como individuo, o sea, yo creo que esa parte es bien importante. Si el que está escuchando o en transmisión en vivo o con imagen, se han analizado su casa. O sea, de repente tenemos fugas en nuestro sistema, desde la regadera, desde el sanitario, reusamos el agua. Oye, ¿qué haces con el agua en lo que le sale? En lo que se calienta, la estás reusando, hay tantos temas que, bueno, pues, conviértete en embajador de tu casa, tu comunidad, estás proponiendo, y aunque estés en un departamento, tienes algo de plantas ahí, es el mejor, aparte que son agradables, internamente te limpian el aire. A nivel de focos, sus focos son ahorradores, no son. Entonces, y eso lo puedes empezar en tu casa, con tu familia extendida, con tu colonia, en tu trabajo, y no depende de nadie más que uno como persona que esté preocupado por un mejor planeta. Oye, y una pregunta que les hacemos a todos es, ¿cuáles para ti son los retos de la sostenibilidad de aquí a 5 años? De aquí a 5, yo lo que les diría es tracción, ¿sí? O sea, requerimos realmente mucho más tracción. ¿Tracción en qué? Son 6 el 2030, pero requerimos triplicar la capacidad instalada de energía renovable en el planeta, ¿sí? Entonces, eso es en 6 años, no es nada, ¿sí? Ese es uno en cuanto a escala y urgencia. La otra, pues que nos quitemos de nuevo ese sentimiento que es chamba o trabajo de alguien más, es de nosotros. La otra que creo que es sumamente importante es que sea un trabajo multisectorial, o sea, no lo puede hacer solo ni el gobierno, ni las compañías, ni todos los sectores que ya mencioné. Si nos unimos, es la diferencia. Y yo creo que ya, digo, hay muchas más, pero la última, si nos apalancamos, si usamos la tecnología, IA, que platicábamos hoy, realmente hay soluciones increíbles que se pueden hacer. Y obviamente una inversión bien canalizada, donde hace la diferencia. Algo bien importante, obviamente todo relevante en cuanto a plantar árboles y conservación, pero también invertir en tecnología que nos vaya a mover más rápido la agenda en temas climáticos, creo que es súper importante. Y es lo que creo que puede ayudarnos si lo hacemos bien, o será un detractor que no avanzaremos al ritmo que requerimos. Pues ojalá que sí, de verdad, ojalá que sí. Agradecemos a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado en este espacio y compartirnos sus valiosos insights. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerden que este podcast está disponible en Apple, Spotify y YouTube como Speak ESG Podcast. Gracias.